Muy bien. Todos los niños pueden salir, aunque creo que ya salieron hace rato. Mire, esos no quedó ni uno. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se sienten? Quisiéramos seguir cantando, ¿verdad? Qué lindo ese grupo de alabanza y cómo el Señor lo va enriqueciendo día a día. Pero nos alegra mucho, de nuevo reitero, que cada uno de ustedes esté aquí esta mañana, en este día tan especial. Antes de indicarle el texto sobre el cual vamos a reflexionar esta mañana, déjenme decirle que hoy voy a hacer yo no sé si usar la palabra un extraño juego entre algunos textos. Una parte está en el Salmo 16, otra parte está en Hechos 2 y otra parte está en Hebreos 10, que fue el pasaje que nos guió nuestra hermana Delcy al comienzo, y otros textos que vamos a usar ahí esta mañana. Pero vamos a hacer un juego con esos textos y espero que usted pueda seguirme la reflexión. Y no es una cosa caprichosa que estoy haciendo, sino que son tres textos bíblicos que se unen para hablarnos acerca de algo muy específico en relación con la adoración. Hemos venido estudiando acerca de la adoración en la escuela bíblica, y en la predicación cada domingo también yo he venido hablando acerca de la adoración. Entonces, si quiere, busque en su Biblia el Salmo 16. Ese salmo lo consideramos, creo que fue hace 8 días o hace 15 días, pero solamente quiero enfocarme en un solo versículo, el versículo 3 del Salmo 16. Salmo 16. Allí dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Amén. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios bueno, seguimos en tu presencia en esta mañana tan especial. Qué lindo, Señor Dios, es, como dijera el salmista, bueno es alabarte, Señor, bueno es cantar salmos a tu nombre. Pero también qué lindo es estar juntos, es hermoso adorar unidos como una sola familia en una misma fe, y sobre todo enfocar todo nuestro ser y nuestro corazón en ti, Dios de toda gracia. Háblanos esta mañana y ministra a nuestras vidas, así como lo has hecho en la clase de escuela bíblica y también a través de la alabanza. Ahora, Señor, ministranos a través de esta reflexión en tu palabra, en este tiempo tan especial. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén. Yo creo que una de las más grandes y profundas preguntas que alguien hubiera hecho alguna vez con respecto a la adoración está en la que hacía el salmista en el Salmo 15, en el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es una pregunta sin igual. Una pregunta que no solo debiera movernos a la reflexión, sino que es una pregunta que debiéramos hacernos también nosotros, a sí mismos. Yo he estado preguntándome en estos días, y tal vez usted se lo pregunte a veces, no sé, pero quizás es algo que debiéramos preguntarnos cada vez. ¿Por qué voy a ir al culto hoy? Por ejemplo, usted se levantó esta mañana y quizás se preguntó, bueno, ¿y yo por qué voy a ir al culto hoy? ¿Cuál es la razón para ir al culto? ¿Cuál es la razón de peso que tengo para ir al culto? O tal vez
usted se pregunte, o quizás debiera preguntarse una vez termina el culto y salimos, bueno, ¿he adorado hoy realmente? ¿He adorado realmente hoy al Señor? Siendo que el culto es un encuentro con el Dios vivo, quizás debiéramos preguntarnos también, ¿se habrá complacido Dios de mi adoración hoy? Tal vez yo pueda salir diciendo, qué lindo estuvo el culto, qué lindo estuvieron los cantos, qué lindo grupo de alabanza tenemos, qué lindo estuvo el sermón, qué linda estuvo la clase, qué lindo estuvo todo, magnífico. Pero realmente pudiéramos decir, en lo personal, ¿se ha complacido Dios de mi adoración, de la adoración de mi corazón? Yo creo que uno de los principales logros, de los más grandes logros de la obra de Cristo en la cruz, fue abrirnos el camino a la presencia de Dios. Y por eso nosotros debiéramos estar y vivir profundamente agradecidos, porque eso es lo que nos permite que podamos congregarnos y venir delante de la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús expiró en la cruz, Mateo dice que el velo del templo se rasgó. Esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde se suponía que solo podía estar Dios, nadie podía entrar allá. Esa cortina se rasgó diciendo, la puerta está abierta a la presencia de Dios. Y en el pasaje que leíamos de Hebreos 10, nosotros vemos cómo algunas personas parecía que no entendían que esa puerta estaba abierta, pero eso lo veremos más luego. En el Antiguo Testamento se enseña que entrar en la presencia de Dios no era posible de ninguna manera. Dios se mostraba reticente a aceptar a nadie en su presencia. Y en alguna ocasión le dijo Dios a Moisés, si alguien se va a presentar delante de mí, solamente tú podrás hacerlo. Los demás tienen que estar muy lejos del lugar donde yo me reúna contigo. Nadie puede traspasar ese límite. Así que cuando se construyó el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón, en ese templo, en ese edificio, se reservó un lugar especial que representaba la presencia de Dios. Estaba el atrio, estaba el lugar santo, pero más adentro estaba el lugar santísimo. Y ese lugar estaba separado de lo demás con una cortina sumamente gruesa que nadie podía traspasar. Ese era el lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar, solo podía hacerlo el sumo sacerdote una sola vez al año para confesar los pecados del pueblo y obtener el perdón de Dios. Y la causa para que todo eso fuera así era simple y sencillamente el pecado. Esa era la causa, el pecado. El profeta Isaías en su momento, él decía, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Dios, según eso, Dios no se complacía de la adoración por parte de personas que aún conservaban en su corazón actitudes y conductas ocultas a los demás y con las cuales no trataban en serio. Actitudes que no tomaban en serio cuando venían delante de Dios. Por eso el profeta Isaías vuelve y nos dice, o mejor, Dios a través del profeta Isaías le habló a su pueblo en su momento y le dijo, no me traigan más vana ofrenda.
El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y yo pienso, ¿qué palabra dura es esa? Que Dios en algún momento tenga que decirle a su pueblo o tenga que decirle a la iglesia: el culto que me están rindiendo es vano, es inútil, no lo quiero, me cansa, me es una abominación. Eso debe ser muy duro, eso debe ser muy difícil. Por eso en el versículo 16 del capítulo 1 de Isaías él continúa diciendo: ¿por qué más bien no se lavan y se limpian y quitan la iniquidad la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos? Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Entonces dice: ahora sí vengan delante de mí y estemos a cuenta. No era esa una muy buena idea, venir delante de Dios de esa forma, porque eso solía desatar la ira de Dios. Tal vez hoy Dios no haga que descienda fuego del cielo y nos consuma. Gracias al Señor por su misericordia y por su gracia. Tal vez hoy no se abra la tierra y se trague a la gente a causa de que rendían a Dios una adoración descuidada y hereje. No, Dios no obra así hoy de esa manera. Pero el punto es que la advertencia de Isaías estaba encaminada a hacer ver que es necesario examinar nuestro corazón y nuestra vida antes de pensar acercarnos a Dios para adorarlo. Déjenme venir ahora, no tiene que buscarlo en su Biblia aún, más luego lo hará, pero solo présteme atención. Déjeme venir ahora a Hechos 2. En el capítulo 2 de Hechos, Lucas dice que había una gran multitud, muy grande, en Jerusalén, y estaban terminando de celebrar la gran fiesta del Pentecostés. Entonces, algo inaudito sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre un grupo de creyentes en Cristo que oraban. Y la multitud se juntó para ver qué era lo que pasaba. Y cuando Pedro predicó ese día de Pentecostés, la gente que escuchó a Pedro, miren, la gente que lo escuchó fue movida, dice Lucas, a compunción. La gente fue compungida en su corazón. La palabra compunción significa sentimiento o dolor de haber cometido un pecado, o lo que es peor, descubrir de manera sorprendente, de manera inesperada, descubrir que hay un pecado en mí, yo no lo había visto y yo no lo había considerado y yo no le había dado importancia, y ese pecado me estaba siendo una barrera para yo adorar libremente a Dios y que Dios aceptara mi adoración. Entonces una pregunta que surgió de las bocas de aquella multitud que escucharon a Pedro predicar fue: ¿qué vamos a hacer? Ellos de pronto se dieron cuenta cuando Pedro dijo: ustedes crucificaron a Jesús, ustedes mataron a Jesús. Pedro los llamó asesinos. Y ellos dijeron: caramba, eso es cierto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Lo más irónico es que ellos acababan de salir de una celebración religiosa. Habían pasado días celebrando una fiesta religiosa y habían escuchado las predicaciones de los rabinos y tal vez la predicación del gran sumo sacerdote, que les dijo: si ustedes están guardando la ley, serán aceptados ante Dios. Si ustedes guardan la ley, serán buenas personas, son buenas personas. Pero ahora ellos escuchan un sermón en la calle, fuera del templo, donde Pedro les dice algo en lo que ellos no habían pensado. Y entonces preguntan: ¿qué vamos a hacer? Pedro les hizo un llamado que jamás les hubiera hecho el sumo sacerdote. No,
Jamás Él hubiera llamado al pueblo de Israel a hacer ese llamado o ese llamado que hizo Pedro. Pedro los llamó al arrepentimiento. Pedro les dijo que ellos tenían que mirarse a sí mismos de otra manera, que tenían que ver su pecado, no fijarse en sus buenas obras, ni en sus méritos, ni en lo buenos que eran, ni en lo bien formados que estaban. No, ellos tenían que mirar su pecado. En su celebración religiosa, ellos no vieron su pecado. No lo vieron. Solamente cuando escucharon a Pedro predicar y decirles: ustedes mataron a Jesús, entonces ellos comprendieron que para acercarse a Dios es necesario quitar de en medio el pecado. Al adorar, debemos preguntarnos: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí realmente? Es más, yo a veces me pregunto: ¿cómo es que yo vengo a adorar a Dios? ¿Y cómo es posible que aún continúe aquí? Un pecador delante de un Dios santo. Es necesario comprender que adorar es un acto de fe y es un acto no comparable con ninguna otra cosa. Y es un acto para el que es necesario tener la condición adecuada. Yo quiero que esta mañana pensemos en los santos que adoran. Los santos que adoran. La adoración tiene mucha relación con la santidad, o la santidad con la adoración. Tal vez nos preguntemos: bueno, los santos, ¿y quiénes son los santos? ¿Y qué relación hay entre santidad y adoración? Bueno, eso solo podemos verlo cuando a la luz de la Escritura podemos ver a los santos que adoran, cuando podemos mirar a los santos adorando. Y una primera cosa que encontramos es que a la luz del modelo de los santos que adoran, y lo vemos en toda la historia de la Biblia, de la relación del hombre con Dios, de la relación de Dios con el pueblo de Israel, de la relación de Dios con la iglesia, siempre nosotros vemos los mismos principios. Por una parte, la adoración requiere un corazón arrepentido. La adoración requiere un corazón arrepentido. Vuelvo a Hebreos 10. Ahora sí, si quiere abrir su Biblia en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y voy a estarle indicando qué versículos miramos. Pero vuelvo a Hebreos 10. En Hebreos 10, el escritor nos habla de personas que están tratando de ofrecer un culto a Dios. Están tratando de acercarse a Dios, así como ustedes y yo hoy estamos tratando de ofrecer un culto a Dios y acercarnos a Él. Estas personas estaban haciendo lo mismo, pero al parecer algo no estaba funcionando bien. Por lo que el escritor dice, algo no estaba saliendo como se esperaba, porque estas personas que trataban de adorar a Dios y de acercarse a Él, seguían ofreciendo sacrificios de toros y machos cabríos, con la esperanza de ser aceptados por Dios. Pero el escritor les hace ver que esos sacrificios de ninguna manera pueden quitar el pecado. Por eso en el versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Y luego él dice: si eso fuera así, entonces ya no los acusaría la culpa, ya no los cargaría ni los atormentaría la necesidad de venir a Dios para ser aceptados y ofrecer toda esa cantidad de sacrificios y penitencias para ser aceptados por Dios.
Pero el escritor dice que ellos continuaban haciéndolo año tras año. En el versículo 1 dice: año tras año seguían ofreciendo los mismos sacrificios, los mismos sacrificios. Obviamente había algo que no captaban, que no lograban entender. No lograban captar que esos sacrificios hacía mucho tiempo señalaban a lo que sería un día el gran sacrificio por el pecado. El gran sacrificio por el pecado. Y Cristo vino como el gran sacrificio por el pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz fue lo que por siglos y siglos anunciaban los sacrificios que los judíos ofrecían en el templo. Entonces en Jesucristo eso que fue anunciado se cumplió una vez y para siempre, de manera definitiva. De manera definitiva. Esos sacrificios señalaban a eso. Y para el momento en que estas personas insistían en seguir ofreciendo los mismos sacrificios de siempre, ya el sacrificio, el gran sacrificio de Cristo se había consumado, se había realizado hacía rato, mucho rato. Se había consumado ese sacrificio. Por eso dice en el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 14 dice: y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto era algo así como si alguien tiene una deuda en la que tiene que pagar un dinero, o tiene que pagar mucho dinero, y no le va a alcanzar la vida para pagarlo, pero lo sigue pagando a cuotas. Pero un día alguien viene y paga toda la deuda, pero el deudor no quiere aceptar lo que el otro hizo al pagarle la deuda, sino que sigue pagando las cuotas. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido, nadie haría eso. Pero quienes no han captado, quienes no captan el hecho de que Dios pagó la deuda por medio de Cristo definitivamente en la cruz, ellos siguen ofreciendo sacrificios para ser aceptados por Dios. Así que el punto es que ellos, dice el escritor a Hebreos, ellos tenían que arrepentirse de su intento de acercarse a Dios con base en sus esfuerzos y méritos, y hacerlo con base en el sacrificio de Cristo. Amén. Solo con base en el sacrificio de Cristo es que Dios acepta nuestra adoración. Por eso, la adoración requiere un corazón arrepentido, verdaderamente arrepentido. Pero en segundo lugar, la adoración requiere una vida santificada. Una vida santificada. Ahí mismo en Hebreos 10, en el versículo 10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Sí dice así su Biblia, ¿verdad? ¿Fuimos qué? ¿Fuimos qué? Santificados por medio de la ofrenda que Jesucristo hizo en la cruz. Fuimos santificados. Ahora, déjenme decirles esto de la manera más sencilla posible. Por una parte, ser santificados significa que vinimos a ser propiedad especial de Dios. Venimos a ser propiedad especial de Dios. Pero más específicamente significa que hemos sido puestos aparte para el propósito de Dios. Algo así como un escultor con mucho talento que imagina una obra que quiere realizar, entonces va y consigue una pieza de piedra o de mármol, no sé, completamente sin forma, y la trae a su taller y toma un martillo y un cincel y comienza a moldear la piedra según la idea o el proyecto que tiene. Cada golpe de martillo y cincel es
el proceso de santificación. Y Dios nos ha apartado para Él, para formarnos conforme a su voluntad. Ahora bien, volviendo a lo que dice el Salmo 16, allí donde el salmista habla de la complacencia por el adorador que alguien siente, allí el salmista habla a partir de su propia experiencia y de la observación de su entorno. Vuelvo y leo el versículo 3 del Salmo 16. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Así que el salmista habla a partir de su propia experiencia. Él mira el entorno, él mira su propio entorno. ¿Ya? Él ve a la gente, él ve a los paganos que adoran dioses que no existen, él ve a los judíos que tratan de adorar a Dios sin tomar en serio sus pecados y también inclinándose a adorar otros dioses falsos. El salmista ve todo eso. El salmista ve gente religiosa que vive sumida en la idolatría, adorando a dioses falsos. Pero una cosa que él observa es que también había quienes se apartaban en un momento dado de ese estilo de vida. Se apartaban de esa práctica, de esa actitud. Algo en algún momento Dios lograba iluminar en sus corazones. Algo ellos lograban captar y entender y se daban cuenta que eso no estaba bien, entonces se apartaban de esa actitud. Entonces venían a ser santos. Venían a ser santos. Santos significa apartados para Dios, para adorar a Dios exclusivamente. Pero más luego, las palabras inspiradas del salmista hacen eco de la voz de Dios. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que el salmista está hablando inspirado por Dios. Es la palabra de Dios hablando a través de él. El salmista expresa lo que Dios piensa. Cuando alguien habla bajo la inspiración de Dios, habla lo que Dios piensa, habla lo que Dios dice, habla lo que Dios tiene en mente. Y el salmista habla lo que Dios piensa. ¿Y en qué piensa Dios? En que esos que se han apartado para Él, para adorarlo, es en esos en los que Él se complace, en los que Él se siente honrado. Cuando el salmista habla y cuando dice, para los santos que están en la tierra y para todos los íntegros es toda mi complacencia, es Dios hablando a través de él, diciendo, aquellos que se han apartado para mí, para adorarme, es en los que me complazco y son los que me honran. Así que nosotros podemos pensar que a Dios le honra mi fe, a Dios le honra mi vida consagrada, a Dios le honra mi corazón fiel, a Dios le honra mi ofrenda, mi diezmo, a Dios le honra cuando yo perdono y amo a mi prójimo, a Dios le honra cuando yo sirvo. Todo eso y muchas cosas más honran a Dios y son expresiones de adoración, son expresiones, manifestaciones de una vida santificada. Sí, la adoración requiere una vida santificada. Pero en tercer lugar, la adoración requiere entrega. La adoración requiere entrega. Ya hablamos un poco de eso hace unos domingos. Pero déjenme decirles esta mañana, si la adoración es el reconocimiento intencional de que Dios es supremo, que Él está por encima y está antes de todo, y que si bien Dios es el centro mismo y es el sustentador de todo el universo, así debe ser también en el universo de mi propia vida. Entonces todo debe estar bajo la autoridad de Él y dispuesto para darle honra a Él. ¿Recuerdan la historia de los magos de Oriente que vinieron a adorar recién Jesús nació?
Mateo nos dice que ellos vinieron desde muy lejos con una actitud de adoración y trajeron en sus manos presentes, regalos, dones para el recién nacido rey, que era Dios mismo. Y dice Mateo que cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, en cuanto vieron al niño, se postraron delante de él y le ofrecieron sus presentes. No puede haber adoración verdadera si no hay algo que traigo para honrar a Dios. Amén, hermanos. Ellos trajeron y entregaron sus dones. Ahora, volvamos a la multitud de Hechos 2. Si quieren, miren su Biblia, Hechos 2. Volvamos a la multitud de Hechos 2. Allí Pedro les hizo un llamado. Cuando ellos preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Cuando descubrieron inesperadamente su pecado, fue tanto el golpe, la compunción en su corazón, fue tanta la impresión, que ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Y la respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que sean borrados sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de Pedro. Y la respuesta de la gente inmediatamente ante el llamado de Dios por medio de Pedro, la respuesta de la gente fue un acto de adoración. No siempre nosotros lo hemos visto así. Ese fue un acto de conversión, de arrepentimiento, de todo eso. Pero ante todo fue un acto de adoración y de entrega. Lucas nos dice que ellos recibieron la palabra que Pedro predicó, ellos la recibieron. Por eso él dice después, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Hay dos cosas ahí. Recibieron la palabra y fueron bautizados. No podemos divorciar esas dos cosas. No se puede separar el recibir la palabra del bautismo. El bautismo es la consecuencia natural de haber recibido, haber aceptado, haber acogido, haberse rendido a la palabra. Ellos recibieron la palabra y fueron bautizados. Recibir la palabra significa, ante todo, que estuvieron de acuerdo con la acusación de Pedro. Ustedes mataron a Jesús, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes son culpables de asesinato, ustedes son pecadores. Ese hecho ha sido el colmo de su pecado. Ustedes al asesinar a Jesús demostraron lo que son cuando lo repudiaron de esa manera. Pedro les dice, rechazar a Cristo es el pecado más grande que alguien pudiera cometer. Y ellos lo aceptaron su pecado. Así que recibir la palabra significa aceptar lo que la palabra les habló a su corazón. Y el bautismo es el testimonio de su entrega a la palabra de Dios. El bautismo es ante todo una entrega. El bautismo es un testimonio de fe, lo hemos visto muchas veces. El bautismo es una declaración de fe pública, es una consolidación de la fe en Cristo, como quiera llamarlo, todo eso es el bautismo. Pero ante todo el bautismo es una entrega, una entrega. Entonces aquí nos encontramos con una nueva dimensión de la adoración. Ya habíamos visto algo de eso cuando hablábamos de Abraham e Isaac. Adorar es creer y es entregar. Abraham le creyó a Dios y fue y lo adoró. Abraham fue y adoró a Dios y entregó a su hijo. Abraham creyó y entregó. Por eso Dios aceptó su adoración.
Y reiteró su promesa de bendición cuando le dijo Dios a Abraham: por cuanto no me negaste tu hijo, miren bien, por cuanto no me negaste tu hijo, sino que me lo entregaste, yo también te bendeciré y serás bendición para las familias de la tierra. Amén, hermanos. Ahora, el autor de Hebreos va un paso más allá de todo esto, según hemos visto. Porque el autor de Hebreos termina diciéndonos, volviendo a Hebreos 10, versículo 10. Dice que en esa voluntad somos santificados. Pero más adelante, el escritor de Hebreos nos dice que nosotros, versículo 19, dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ese gran sacerdote es Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. Luego dice: acerquémonos entonces con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con plena certidumbre de fe. Acerquémonos con corazones purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hermanos queridos, yo creo que nosotros adoramos y nos acercamos a Dios cuando entregamos lo que Dios espera que entreguemos. Adorar entonces es ofrecer sacrificios de alabanza. Adorar es ofrecer sacrificios de alabanza. Nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza cada vez que hacemos algo que honra a Dios, cada vez que hacemos algo que exalta a Dios, cada vez que hacemos algo que alegra el corazón de Dios. Y eso significa que para adorar necesito sacar tiempo de calidad para Dios. Al adorar necesito invertir. Yo necesito invertir en el reino. Necesito dar para el reino. Al adorar necesito confesar mis pecados. Al adorar necesito estar en paz con todos. Al adorar necesito entregar mi vida. Saben, hermanos, la adoración de los santos, según dice el Salmo 16, es de gran estima a los ojos de Dios. La adoración es el momento en que yo me acerco a Dios con algo que ofrecer, con algo que entregar, con algo que rendir. Es algo que nadie puede hacer por mí. Es algo entre Él y yo. Es algo entre Dios y yo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, dice Dios, es toda mi complacencia. Es en esos en los que me complazco. Permítanme terminar diciendo, yo pienso que cuando nosotros podemos adorar de esa manera, teniendo presente todo eso, podemos adorar con libertad y sobre todo podemos estar seguros de que nuestra adoración ha sido acepta ante Dios. Entonces es porque lo hemos hecho con libertad. Si yo puedo salir de aquí hoy con un corazón rebosante de gozo, independientemente de cómo estuvo el culto, cómo estuvo lo demás, pero si yo salgo de aquí con un corazón en el que yo he respondido a la palabra de Dios y algo he entregado, alguna promesa le he hecho a Dios, de algo he decidido arrepentirme, algún pecado he decidido dejar, algo he decidido componer en mi vida o corregir en mi vida, no sé, entonces podré salir diciendo, caramba, hoy he adorado a Dios y estoy seguro que Dios aceptó mi adoración. Nuestra adoración es idónea cuando hemos reconocido nuestros pecados y los corregimos. Nuestra adoración es idónea cuando hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros y hemos recibido su perdón.
Nuestra adoración es idónea porque así como hemos recibido, también damos. Amén, hermanos. ¿Quién entrará en la presencia de Dios? ¿Y quién entrará en su santuario? Preguntaba el salmista. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y él decía, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a adorar con santidad, que podamos acercarnos a Él en la santidad de nuestro corazón y Dios se complazca de nuestra adoración. Inclina su rostro y ore, por favor, y tal vez pregúntese, ¿cómo está haciendo su adoración? No se preocupe por la adoración de su vecino, del que está a su lado o el que está atrás. Preocúpese por cómo está adorando usted y cómo quisiera usted salir de aquí, de este lugar, después de este tiempo de adoración. Dios bueno, a ti levantamos en esta mañana nuestro corazón. A ti levantamos nuestra alabanza. A ti, Señor Dios, levantamos nuestra oración. Ay, Dios, nosotros creemos que tú estás aquí y también creemos y sentimos que nos hablas de una manera muy personal, muy íntima, muy profunda. Nos hablas como cada uno de nosotros podemos y necesitamos entender para ver lo que está oculto en nuestro corazón, que podamos ver, Dios, nuestra propia negligencia, nuestra propia frialdad, nuestra propia superficialidad, que podamos ver nuestra propia indolencia, que tengamos un corazón verdaderamente anhelante de tu presencia y de venir delante de ti para adorar con todo nuestro ser, con toda alegría, con corazones que estén en la debida condición de estar delante de tu presencia. Que antes de venir para adorar, que antes de disponernos a adorar, de veras examinemos nuestro corazón y miremos cómo está, qué necesitamos confesar, de qué necesitamos arrepentirnos, para que, Señor Dios, podamos venir delante de ti y tú te complazcas en nuestra adoración. Ayúdanos a examinar más profundamente nuestros propios corazones. Señor Dios, perdona todos nuestros pecados. Limpia y sana nuestras almas, nuestra mente. Que tu Santo Espíritu nos convierta más en vasos para tu honra y nos llene de su presencia. Impártele más de ese propósito y sentido tuyo a nuestra vida espiritual como cristianos, de tal forma que al salir de aquí salgamos gozosos y salgamos de veras a vivir una vida allá afuera, una vida que te honre y te complazca en adoración a ti. Sí, Padre, a ti sea toda la alabanza y la gloria por siempre, en Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén.